Bueno, ustedes lo acaban de ver en esta información de nuestro compañero Francisco Medrano. Me refiero al abogado Miguel Valerio, el abogado del empresario Eddie Santana Zorrilla, y él ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche en el estudio de Enfoque Final. Abogado Valerio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Catherine. Bueno, buenas noches. En principio quiero empezar por decir que el señor Eddie Santana Zorrilla fue entrevistado en una primera oportunidad el 15 de octubre, posteriormente el 18, y usted estuvo con él en ambas ocasiones. El Ministerio Público en principio había presentado una solicitud de investigación relacionada al caso de presunta corrupción. Posteriormente, el 18, cuando se informa sobre su detención, se habla de que sería investigado por el caso de homicidio, por su relación presunta directa con la muerte del abogado Junior Ramírez. ¿Esto cómo cayó en la defensa, en el caso de ustedes en principio, esta disparidad al principio en el Ministerio Público? Mire, nosotros en el primer momento, en materia penal, usted tiene dos formas de defenderse. Una es diciendo, no voy a cooperar, es decir, voy a negar los hechos. Y la otra diciendo, mire, yo voy a cooperar y voy a decir exactamente lo que ocurrió. En primer término, nosotros estamos conformes con el tema del asesinato por dos situaciones. La primera, el Ministerio Público rápidamente, la información que el señor Santana ofrece, que es la información base de la información del Ministerio Público, fue corroborada. Es decir, el señor Santana le dice exactamente dónde se reunió con Junior Ramírez. Lo que sí le hemos dicho a la opinión pública nacional era que ni sabíamos que estaban extorsionando, ni sabíamos que iban a asesinar a esa persona. Lo que quiere decir que el señor Santana desde un primer momento cooperó y la Fiscalía pudo comprobar la información y lo somete como testigo en su medida de coerción. ¿Qué disparidad? La familia del señor Junior Ramírez hoy decide, hemos pasado por dos medidas de coerción, sí, decide interponer una medida de coerción adicional y la jueza le dice que por todos estos motivos la medida resulta inadmisible. Es decir, que no tenía capacidad jurídica de promover esa acción la familia Junior Ramírez. En el tema de la supuesta entrega de soborno y de estafa, la jueza también en el día de hoy comprobó varias situaciones. Dice, primero, el tema de la estafa lo veo muy cuesta arriba, porque no se ha probado ni se ha demostrado aquí que hay maniobra fraudulenta o falsa calidad. Y dice, en una interpretación que nosotros no compartimos, pero vamos a esperar la sentencia para ver qué decidimos, porque el periodo de prisión preventiva que le ha impuesto al señor Santana es muy corto, un mes, si vamos a apelar o no. Eso todavía no lo hemos decidido y tendríamos que estudiar la decisión, o vamos a esperar la revisión. Ahora, el tema es que el siguiente, la jueza dice, en cuanto al $1.000.000 que entrega, eso es digno de investigar por el Ministerio Público. Y qué bueno que lo investigue. El señor Santana también dijo desde el primer momento que sus empresas están abiertas a cualquier tipo de investigación. La pregunta que se hace todo el mundo, abogado Valerio, perdone que yo lo interrumpa. Sí, porque entiendo que desde la defensa ustedes han argumentado, lo decía más temprano y lo repite ahora, que no se estaba extorsionando, que el señor Eddie Santana no habría incurrido en este tipo de delito. ¿Para qué entonces se entregó ese $1.000.000? ¿Para qué ocurre esta reunión el 4 de octubre en el Hotel Embajador, en la que según el expediente se habló de $4 millones inicialmente, y la reunión posterior en la bomba de combustible acá en la capital, donde se le habría entregado a Junior Ramírez, según el Ministerio Público, este $1.000.000? Mira, ¿Para qué fue ese dinero? Es una buena pregunta. Primero, en la petición que hace el señor Junior Ramírez, nosotros la vimos por primera vez hoy en la medida de coerción, por la solicitud que realiza la familia, había más de 15 empresas. Más de 15 empresas, si no era solamente la empresa del señor Santana. Adicionalmente... Sí, pero el señor Santana fue el que entregó el dinero. Sí, por eso ese que millón de pesos, aquí voy. Sí. Ese $1.000.000 lo hace él en el centro de una conciliación que hace con el señor Ramírez y de la cual nosotros hemos aportado testigos que iban a atestiguar exactamente lo mismo. Primero, que el señor Santana, hasta que se reúne con el señor Junior Ramírez, ni siquiera sabía que estaba en la demanda. Esa conversación está totalmente comprobada, se dio en el embajador. Y segundo, cuando le entrega el $1.000.000, se le entrega porque el señor Junior Ramírez, en una actitud, digamos, inocente de mi cliente, le dice hasta fírmame un recibo de descargo de la acción. Y van personas de la ONSA a comprobar. Decimos que no sabíamos que era una extorsión porque efectivamente el director de la ONSA no le manifestó eso al señor Santana. Adicionalmente decíamos que no sabíamos nada del asesinato, como por suerte en el día de hoy ya se empezó a probar, porque efectivamente no sabíamos, estábamos en una posición que nosotros hemos definido neutral. Abogado, y así nos vamos a mantener hasta el final. El Ministerio, en el expediente al que tuvimos acceso, se habla de que en septiembre del 2017
15 días aproximadamente antes de que ocurriera esta reunión del 4 de octubre en el Hotel Embajador y después la reunión en la que se entregó el dinero en la estación de combustible, Eddie Santana Zorrilla se habría reunido con el exdirector de la ONSA. Según el expediente, allí se acordó, y voy a hacer textual, acordaron que se reuniría con Ramírez para convencerlo haciendo las diligencias que fueran necesarias. ¿Qué puede decir usted en ese sentido? No, volvemos al tema de la conciliación, lo hemos dicho, no lo hemos negado desde el principio. O sea, el señor Santana, vuelvo y repito, me dio por instrucción del señor de la ONSA. Ahora, lo que nosotros también hemos dicho, y hemos sido muy coherentes en eso, que nosotros queremos que nos busquen en el articulado del Código Penal o de la Ley de Soborno si eso tipifica esa situación. Y es una discusión que la jueza nos dijo hoy con mucha propiedad, se realizará en el fondo. Nosotros volvemos y repetimos, estamos conformes con la actuación del Ministerio Público en cuanto al asesinato y en el tema del supuesto soborno, nosotros en su momento procesal vamos a demostrar que no existió. Como ya la jueza anunció hoy, de que revisando el expediente ve los elementos de estafa muy débiles. Nosotros estamos no conformes con la decisión porque va a un mes de prisión preventiva, pero al final de cuentas estamos conformes con el tema del asesinato, donde ya se empieza a separar la paja del arroz. ¿Sabía usted, ha conversado con su cliente sobre la relación que tenía Eddie Santana Zorrilla con Argenis Contreras? ¿Por qué Argenis Contreras acude con su defendido a la entrega de este dinero? Mire, en primer lugar, hay situaciones que uno en la defensa, pero le voy a contestar. No debería revelar, pero al final de cuentas también es público, sale en el video. Y se ha dicho así porque los interrogatorios raramente la prensa tuvo acceso y eso nosotros no lo entendemos. No lo entendemos. Pero bien, pasó. Al final de cuentas lo que ocurre es lo siguiente. Para las personas de la ONSA certificar que efectivamente se entregó ese dinero, se le pidió al financiero de la ONSA que fuera a presenciar esa transacción y le lleva un documento transaccional al señor Santana. Eddie Santana se traslada y le dice, bueno, para nosotros certificar que tú entregaste ese dinero, alguien te tiene que ver. Se traslada a la bomba de gasolina y en la bomba de gasolina, exactamente cuando llega, no se puede producir la presencia del señor Argenis Contreras, que por cierto, no era ni se conocía con el señor Santana en una intimidad, sino que trabajó en la ONSA y el señor Santana lo conoció de la ONSA y entrega ese dinero y era simplemente para certificar que ese dinero se entregaba. ¿Se entregó $1 millón de pesos? Se entregó $1 millón de pesos. Uno de los elementos que surgen de este expediente al que tuvimos acceso y que nos comentaba Francisco Medrano es que al parecer Junior Ramírez ya se había reunido con Argenis Contreras antes de que ocurriera todo este proceso. ¿Sabía Eddie Santana que se conocían Junior Ramírez y Argenis Contreras? ¿Tenía conocimiento de esa situación? De ninguna manera, vuelvo y les repito, es que nosotros en el tema extorsión y en el tema asesinato no tenía conocimiento. Llega el señor Santana al momento que el director de la ONSA le solicita que concilie esa situación, que vaya a esa conciliación. Pero de ninguna manera, o sea, incluso le voy a decir más, esa es una noticia que nosotros no sabemos cómo llega a los medios, porque se supone que la investigación es secreta, pero que nos enteramos en el día de hoy, y qué bueno, porque nosotros hemos partido siempre de que hay que investigar. Ojalá el Ministerio Público llegue hasta las últimas consecuencias del expediente, porque a nosotros que sí hemos tratado de demostrar nuestra participación, que decimos que no es penal, nos conviene de que se investigue al máximo esa situación. Solamente una pregunta para cerrar, ayúdeme con esto. Sabemos de una llamada telefónica, surgió ante la opinión pública, una llamada telefónica de Argenis Contreras con alias El Grande, que está imputado en el caso. ¿Argenis Contreras se ha comunicado de alguna manera con Eddie Santana Zorrilla en las últimas horas? De ninguna manera. Mire, le voy a decir más, Eddie Santana Zorrilla no tiene ni celulares porque la policía lo incautó. Bueno, me refiero justo antes de que lo detuvieran. Ni antes, porque mire qué bueno, buena pregunta, excelente pregunta también. El celular del señor Santana ha sido revisado por las autoridades competentes y no existe ni una llamada entre el señor Argenis Contreras y el señor Santana. Eso es bueno que quede claro. Excelente pregunta, porque también me da la oportunidad de decirle que esas llamadas que se producen entre Argenis Contreras y El Grande demuestran situaciones de elementos materiales que nosotros, al final de cuentas, ni estamos ni nos interesan, pero qué bueno que se aclaren. Hemos repetido hasta la saciedad. Eddie Santana comercializó con el Estado. Venderle al Estado y ganar licitaciones no es algo ilegal. No es algo ilegal. O sea, poner grandes montos no es algo ilegal. Pero de que no han habido llamadas
entrecruzada entre el señor Santana y el señor Argeni Contreras, usted puede darlo por cierto, tan cierto que la policía ha revisado a fondo el teléfono del señor Santana. El tiempo se me queda corto porque estamos en hora de noticiario. Podría preguntarle también sobre el estatus de estas empresas, de Tech Solution, de Martisdom, pero de cualquier manera le agradecemos que usted nos haya... Sobre las empresas sí quiero que me sobre dé un todo chance. Sobre la figura a nombre de otra persona según el registro mercantil. Excelente. Sí. Yo quisiera, antes de irme de aquí, porque ese es un punto que a mí me interesa resaltar. Primero, lo que se habla del registro nacional de trabajo que se hace ante el Ministerio de Trabajo y lo que se habla del registro mercantil, lo que sí se demuestra ese registro mercantil, y así se demostró en el día de hoy, que son empresas separadas y que no son del señor Santana. Segundo, que ambas tenían registro nacional de proveedores del Estado y para eso se da una depuración muy exhaustiva por la Dirección General de Compra y Contrataciones del Estado. Tercero, que lo que se habla de que no ganó recursos, todo lo contrario, declaró exactamente lo que ganó en el caso de Tech. En el caso de Martisdom no puede saber el señor Santana porque no tiene un vínculo con esa empresa. Y así lo dicen los interrogatorios. Pero dice que son su sobrina y su... Pero así lo dice el interrogatorio, es que no importa que sean familia, es que no hay una prohibición en la ley, y eso es importante que se sepa, de ofertar dos empresas servicios. Lo que hay una prohibición de que un funcionario familia le compre a una familia, pero que dos empresas que son de familia, de una familia, que como se dice, porque hubo un interrogatorio muy exhaustivo al señor Luis Santana, ofrezcan, eso no es penal. Yo quisiera ver... ¿Puede causar suspicacia, pero no es penal? Bueno, el tema de la suspicacia está regulado en la Ley de Contrataciones Públicas y ese momento procesal también se va a debatir, pero quería aclarar esa situación. Que no tenga registro laboral no significa que no tenga trabajadores, porque los trabajos que hace las empresas de Santana son estacionarios, es decir, que se trabaja y inmediatamente salen, son por subcontrataciones. Ahora, el señor Santana como tal declaró impuesto, licitó en buena ley y fue adquiriente mediante concurso de lo que el Estado le dio. Bueno, pues muchísimas gracias, abogado Valerio, por habernos atendido esta noche, habernos concedido esta entrevista.